Señor puso un fuego que ardiera en mi corazón de comenzar a escribir un libro, y ya traigo como 5 meses, ya voy terminando este proyecto. Hay gente que me han dicho, hermano, no tienes suficiente vida para poder escribir algo. Pero no es la cantidad de la vida, sino la cantidad de la revelación que Dios nos da. Y le doy gracias al Señor que Dios me está llevando a poder lograr algo nuevo en mi ministerio. Eso es para mí una bendición. De poder decir, si el Señor me lleva mañana, o si el Señor me lleva para el próximo año, pudiera yo decir, ¿sabe qué? He terminado un libro, he tratado de hacer algo, puse yo mi corazón, mi mente sobre el deseo que Dios puso en mí, y lo terminé. Iglesia, debo decirles algo. Con creer en Cristo Jesús, de entrar por esa puerta en la cual Dios nos llama, cuando Dios te llama y reconoces la voz de Dios, no hay nada ni nadie que te puede detener lograr lo que Dios te está llamando a lograr. Si el mundo, y cuando yo hablo mundo, estoy hablando de esta nación, la nación del Señor. Si esta nación oirá la voz del Señor y respondiera a la voz del Señor, porque reconociera la voz del Señor, más lográramos, más vidas llegaran a los pies del Señor, hubiera más sanidad, hubiera más crecimiento. Con solamente reconocer la voz de Cristo Jesús, podemos reconocer más emoción que la voz de Dios. Y esto es algo en la cual el enemigo está trabajando aún en la iglesia. Muchos dicen, ¿cómo es que el enemigo está trabajando aquí? Él sí trabaja, conoce la palabra más que nosotros. Cuando ves un diablo, un demonio pelear con otro demonio, nunca. Cuando ves el demonio tirando patadas a otro demonio, no, este es mi persona. No, se juntan los dos y entran al mismo tiempo. Pero el cristiano, ¿qué hace? Pleito, dolores, discordia. Pero si oyéramos la voz de Dios y dijéramos, solamente hay un lugar que el pueblo del Señor está, y somos el cuerpo de Cristo Jesús. Si oyéramos la voz de Dios, sin decir qué es lo que tú tienes que no tengo, sin preguntar qué es lo que tú vas a hacer que yo no puedo hacer, sino decir, estamos en un mismo misión, y esa misión es oír la voz de Dios para esta nación, para que más almas se rinden a los pies de Cristo Jesús, para que haya más sanidad en nuestras comunidades, para que haya más revelación en familias cuando se alaban y glorifican al nombre. Dale un fuerte aplauso al Señor de esta vez. Quisiera comenzar con uno de los dichos que he puesto en este libro que voy escribiendo. Y va así este dicho: yo no me salvé en una iglesia, me salvé hace más de 2000 años en el cruz del Calvario. No hay distancia, ni hay límite en lo que Dios ha alcanzado en mí. Yo he reconocido que mi salvación nació cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario. Nació cuando Adán y Eva entraron en la tierra, pero había un error que nos aún disturbó. Había una puerta en la cual el hombre tenía que buscar la llave, y Cristo era la llave para estas cosas. Mi salvación vino más de 2000 años atrás en esa cruz del Calvario. Y hay algo que deberíamos estar comprendiendo en estos últimos tiempos. Va a venir los tiempos en los cuales el mundo te va a preguntar, no por qué crees en Dios, sino te van a preguntar por qué crees que Dios te bendice, que Dios sana. No te van a preguntar en qué crees, te van a preguntar por qué crees. Aquellos tiempos en atrás, ¿qué decíamos cuando las personas que no creían en el Señor, qué decían? ¿En qué crees? ¿Qué crees tú? Decían, no, eso no es lo que mi papá y mi mamá te instruyó a creer. Eso no es lo que ha estado en nuestra familia por todos estos años. La pregunta va a venir en los últimos tiempos, que el enemigo va a comenzar
comenzar a preguntar por qué creemos en Dios. Es evidente. Miramos por todo el mundo cómo es evidente la fe del cristiano. Y miramos a una persecución comenzando a crecer y crecer y crecer más. ¿Sabes cuándo viene la persecución? Cuando la fe ya no puede humillarse a la ley de la tierra, es cuando la persecución va a comenzar a venir a nuestras vidas. Ahorita podemos aún lograr de tener libertad en ciertas cosas, en lo que creemos, en dónde vamos, en qué cargamos, en qué hablamos. Pero va a venir el tiempo en el cual esa libertad se te va a ir, y ya se va a ir aún en los tiempos así como bíblicamente lo habla. Vamos a ir de los tiempos de libertad, de tiempos de no tener libertad, y van a ser esos tiempos los tiempos de persecución. Santo. Y de veramente el enemigo va a probar nuestra fe. Si yo le preguntara hoy, ¿por qué crees en Dios? ¿Cuál será tu respuesta? 85% de cristianos dirán, porque han tomado aún las respuestas, y 85% de respuestas han sido porque he venido a una iglesia y me gustó el ambiente del lugar. Era un cambio de lo que no tenía. Déjame decirte algo, si tu razón es solamente porque la otra iglesia que tú ibas antes no había un sentir, eso no es suficiente. El mundo te va a decir también hay un sentir en tomar, también hay un sentir en aún hacer las drogas, también hay un sentir en cuando estamos en las parties, aún también hay un sentir en ese sexualismo inmoral. Siempre hay un sentido, pero ¿qué es lo que afirma, lo que autentifica la fe en Cristo Jesús? Que Cristo murió, resucitó y está sentado a la diestra del Padre. ¿Cuántos alaban y glorifican al nombre del Señor? Un fuerte aplauso al Señor que se lo merece. Continuamente estoy peleando la buena batalla de la fe, esperando solamente una promesa, iglesia. Y esa promesa es de estar con el Señor Jesucristo en el cielo. Después de todas las cosas que he enfrentado en mi vida, a través de todas las cosas que he pasado, sigo creyendo que un día mi reservación va a llegar a un cumplirse de estar con el Señor. Ahora, con esta pregunta y con este ánimo de esperar al Señor Jesucristo, claro, vienen tiempos de duda. Vienen tiempos en los cuales pregunto, ¿cuándo voy a llegar? Aún a tiempos digo, ¿cuándo se va a terminar los problemas? Muchos dicen, si no es una cosa, es otra cosa. Si no es un problema, es otro problema. Si no es un vil, es otro vil. Amén. Si no es un dolor de cabeza, es otro dolor de cabeza. Siempre es algo que estamos afrontando. Pero la Biblia dice que somos como aún las ovejas que van al matadero. Amén, iglesia. Ese es el precio en el cual estamos pasando en esta vida, pero sigue perseverando, sigue creyendo, sigue peleando la buena batalla de la fe, sigue creyendo que estás autentificado por la sangre de Cristo Jesús. Cuantos alaban y glorifican al nombre del Señor. Si supieras, hay más evidencia de Cristo Jesús que dinosaurios. Alaba a la iglesia. No hay otra más evidencia que necesitamos. Cristo Jesús no era otro profeta como dicen algunos religiosos. No, Él era el Hijo de Dios. ¿Cuántos alaban y glorifican al nombre del Señor? Aún el amor del Padre estaba en Él. ¿Cuántos alaban y glorifican a Cristo Jesús? Alaba a Dios. Otro dicho: el ataque del enemigo no tiene poder para moverte ni para sobrevencerte, sino que es la debilidad de la fe de uno que por medio del temor se da de vencido. El enemigo no tiene poder para moverte, no tiene poder para empujarte para abajo, sino es la debilidad de la fe de uno que por medio de
el temor se da de vencido él mismo. Gracias, Señor. ¿Qué hace alguien cuando se afrenta con un problema y no quiere el problema? ¿Qué hace? Se va para atrás. Déjame decirte algo. ¿Qué dijeras tú si te dijera yo hoy en esta noche que el enemigo no te puede tocar? ¿Qué dijeras tú? ¿Qué pensaras tú de que todos esos momentos que aún te alejaste por medio del temor era un engaño del enemigo y el Señor te había dado la autoridad desde el principio? ¿Cuántos alaban y glorifican